¿Saliste con ella primero? Pregunté. Solo fueron 3 citas, respondió, y entonces descubrí que había gastado todo mi fondo fiduciario, con la ayuda de mis padres. Así que los demandé a todos. Soy un hombre de 32 años, y jamás pensé que escribiría algo así en un foro tipo Reddit. Pero necesito sacar esto de mi pecho antes de perder la cabeza. Primero, algo de contexto. Crecí en Guadalajara, siendo el mayor de 3 hermanos, me esforcé mucho en la escuela, logré entrar a la Universidad de Monterrey para estudiar ingeniería en computación, y después de graduarme conseguí un buen trabajo en una empresa tecnológica en Ciudad de México. Trabajé ahí casi 10 años antes de aceptar una oferta mucho mejor, un puesto remoto con un aumento de salario de $45,000 al año, además de acciones por valor de $30,000. La oferta era demasiado buena para dejarla pasar, así que volví a vivir a Guadalajara hace 2 años. Mi hermano menor, Tomás, 29, siempre fue el favorito de mi madre. No de forma sutil, sino descaradamente. A Tomás le regalaron su primer auto a los 18, mientras yo tuve que trabajar todos los veranos para comprar el mío. Cuando necesité ayuda para pagar la universidad, me dieron discursos sobre responsabilidad financiera. Tomás, en cambio, quiso abrir un negocio, un food truck de tacos gourmet, carísimos. Fracasó en 8 meses y les costó a mis padres $85,000. Vaciar sus ahorros para él se volvió la norma. Desde chicos ya se veía el patrón. Yo me ganaba un castigo por dejar mi bicicleta bajo la lluvia, mientras que Tomás estrelló la suya en el jardín del vecino, destruyendo plantas exóticas por valor de $10,000, y mi madre culpó al vecino por plantar tan cerca de la banqueta. Recuerdo cómo escribió el cheque con expresión de mártir y luego llevó a Tomás por helado para animarlo después del trauma. No me malinterpreten. Yo hice mi propia vida y me fue bien. Soy arquitecto de software senior, gano 6 cifras y tengo un buen departamento. Dejé atrás la mayoría del drama familiar. Mi hermana, Jimena, 27, lo entiende. Es enfermera y pagó sus propios estudios, también soportando las mismas preferencias familiares que yo. Durante la carrera trabajaba turnos nocturnos en una cafetería 24 horas, llegaba a casa a las 4 de la mañana a estudiar, mientras Tomás dormía la borrachera en el sótano de mis padres. Jimena y yo tenemos una videollamada mensual para comentar los dramas familiares. Siempre apostamos cuál será la próxima gran decisión catastrófica de Tomás. El mes pasado gané $1,000 por predecir que intentaría volverse trader después de ver un video en YouTube. Perdió $3,000 en 2 días. Mi mejor amigo se llama Mauricio. También tiene 32 años y nos conocemos desde los 12. Nos hicimos amigos cuando un profesor me castigó injustamente y Mauricio salió en mi defensa. Tomás había sido el que lanzaba aviones de papel en clase, pero me culpó a mí. Mauricio se levantó y dijo en voz alta, fue ese tipo. Alberto solo lo está cubriendo, como siempre. A los 2 nos castigaron, pero desde entonces hemos sido inseparables. Mauricio trabaja como ingeniero mecánico para una empresa de defensa y nunca se guarda su opinión, sobre todo cuando se trata de mi familia. Lleva años diciéndome que deje de buscar la aprobación de mis padres. Debería haberle hecho caso antes. Todos los sábados jugamos básquet juntos. Les ganamos a chavitos universitarios solo con estrategia y mañas. Él lo llama básquet de viejitos, pocos tiros, muchos codazos y trash talk. Pero el verdadero duelo es después, cuando discutimos cuál familia es más disfuncional. Su papá se fue cuando él tenía 8 y su mamá cambió de novio más que de temporada, así que suele ser un empate. Un año después de regresar a Guadalajara, conocí a Renata en un meetup de tecnología en el centro. Ella daba una charla sobre estrategias de marketing digital para empresas B2B. Inteligente, directa y con un humor seco que me mata. Hizo 3 referencias geniales a Star Wars durante su presentación, así que tuve que acercarme a saludar. Hicimos clic enseguida. A los 6 meses la cosa se puso seria. Renata creció con 4 hermanos, en una casa donde la franqueza era más importante que la cortesía. Cuando conoció a Mauricio, pasaron 2 horas discutiendo sobre si los sables láser eran técnicamente posibles, mientras yo solo observaba divertido. Tiene cinturón negro en Jiu-Jitsu. Lo consiguió después de que un tipo la siguiera hasta su casa cuando estaba en la universidad. No es alguien con quien meterse, lo cual hace que lo que ocurrió después sea aún más absurdo. Al principio no le conté a mi familia sobre Renata. Por todo el historial que tenemos, mantengo mi vida personal aparte hasta estar seguro. Para Navidad decidí que ya era hora de presentársela. ¿Qué podría salir mal? Parte 2. Cuando mostré fotos de Renata a mis padres, Tomás explotó.
Gritó que yo era un desgraciado por salir con su ex. Me quedé helado. ¿Qué? ¿Que ya la conocía? Que habían salido, según él, habían tenido unas citas 3 meses antes de que Renata y yo nos conociéramos. Gritó que ella había terminado una relación intensa de forma abrupta. Acto seguido, hizo su clásico movimiento de Tomás, subir corriendo las escaleras y azotar la puerta de su cuarto, como si tuviera 14 años, y no 29. Mi madre me lanzó esa mirada decepcionada que perfeccionó con los años. Más tarde, cuando hablé con Renata, me contó la verdad. Solo habían salido 3 veces, y ella lo dejó cuando se volvió demasiado posesivo después de conocerla apenas unos días. En la tercera cita, él ya hablaba de presentarle a sus padres y de un viaje romántico a Ciudad de México. Cuando ella le dijo que iba muy rápido, al día siguiente apareció en su trabajo con flores. Ahí terminó todo. No iba a terminar con Renata por una tontería así. Tomás siguió hablando del tema durante semanas. Le contaba a todo el mundo que yo le había robado a su novia. Mi madre empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre lealtad familiar cada vez que mencionábamos a Renata. Eventualmente Tomás dejó de hablar del tema y pensé que podríamos superarlo. Estaba completamente equivocado. Renata y yo llevábamos 15 meses juntos, y sabía que era la indicada. Planeé una propuesta espectacular para su cumpleaños, reservé un salón privado en su restaurante favorito, invité a nuestras familias y amigos cercanos, y gasté el equivalente a 3 meses de sueldo en el anillo perfecto. Todo salió como lo soñé. Ella dijo que sí. Todos aplaudieron. Fue una de las mejores noches de mi vida. Bueno, casi todos aplaudieron. Tomás se levantó furioso y salió del lugar en medio del aplauso. Mi madre lo siguió como si fuera un niño haciendo una rabieta. Me lanzó una mirada de odio mientras se iba, como si yo hubiera hecho la propuesta solo para arruinarle la noche a su hijo. Mi padre solo se encogió de hombros con cara de resignación y siguió celebrando. Esa noche, Mauricio me dijo algo que no olvidaré. Tu mamá literalmente salió corriendo tras un hombre de 29 años que estaba haciendo una escena porque tú te comprometiste. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es eso? Su manera de decirlo era tan graciosa como perturbadora. Tomás estuvo callado durante 2 meses. Apenas me hablaba, y a mí me parecía perfecto, y entonces, de la nada, nos invitó a cenar a su casa. A Renata y a mí. También invitó a mis padres y a Jimena. Dijo que quería limar asperezas antes de la boda. Aceptamos, en parte porque Jimena y mis padres estarían presentes y actuarían como amortiguadores. Jimena me mandó un mensaje antes: esto huele a trampa. ¿Quieres que lleve mi taser? Pensé que estaba bromeando. Debería haberme preparado mejor. La cena fue tensa, pero sin incidentes. Mi madre hizo preguntas incómodas a Renata sobre su familia y su carrera, dando a entender que el marketing no era tan serio como el eterno espíritu emprendedor de Tomás. Renata lo manejó con maestría. Incluso le elogió el nuevo corte de cabello a mi madre, que era objetivamente horrible, con una sonrisa perfectamente neutral. Reina, después pasamos a la sala para tomar café. Media hora después, Tomás se levantó para hacer un anuncio importante. Dio un discurso dramático sobre lo feliz que estaba de tener a todos juntos en esa ocasión tan especial, y luego, aún no puedo creerlo, se arrodilló, sacó una cajita de anillo, y le propuso matrimonio a mi prometida. El cuarto se quedó en silencio total. Renata, horrorizada, le pidió que guardara el anillo y se levantara. Mi padre intentó intervenir, pero yo ya estaba del otro lado de la sala. Lo tomé del cuello de la camisa y le di un puñetazo directo a la mandíbula. Cayó hacia atrás, derribando la mesa de centro. Tomás empezó a decir disparates, que Renata solo estaba conmigo para vengarse de él, que yo era un tonto si creía que me amaba. Mi madre me gritó por golpear a su precioso hijo, ignorando completamente lo que acababa de hacer. Jimena sacó a Renata conmigo antes de que todo empeorara. En el coche, Renata estaba furiosa. Solo salí con él 3 veces, Alberto. Quien hace eso después de 1 año y medio, no tenía una buena respuesta. En el mundo de Tomás, la lógica no aplica. Parte 3. Ha pasado 1 semana desde aquella cena infernal, y yo sigo viendo rojo. Mis padres no han dejado de llamarme. Mensajes. Correos. La mayoría de sus palabras defienden a Tomás y dicen que yo exageré. Mi madre incluso tuvo el descaro de sugerir que le pidiera disculpas por golpearlo. Es sensible, escribió por mensaje. Solo estaba expresando lo que sentía, a lo que le respondí, y proponerle matrimonio a la prometida de tu hermano enfrente de toda la familia también entra dentro de expresar sentimientos. Decidí enfrentar directamente a Tomás.
Le pedí que viniera a mi casa y que Renata estuviera presente. Sorprendentemente, aceptó. Cuando llegó, se veía hecho polvo. Se sentó en silencio unos minutos, hasta que le pedí que se explicara. Mira, no fue lo que tú piensas, dijo. ¿Y qué podría justificarle a alguien arrodillarse frente a la prometida de su hermano? Pregunté. Entonces empezó a contarme una historia absurda. Resulta que había estado hablando con su amigo Christian, otro genio como él. Según Christian, Renata había empezado a salir conmigo solo para vengarse de Tomás por haberla dejado, y para confirmar esta teoría, los dos idearon una especie de experimento, que Tomás le propusiera matrimonio, y si ella aceptaba, o siquiera se mostraba halagada, entonces se comprobaría que todo era una farsa. Sí, así de enfermo. Christian, por cierto, es el mismo que convenció a Tomás de invertir todo en criptomonedas justo antes del colapso. También fue quien diseñó el logo del food truck de Tomás, un taco caricaturesco con una forma anatómicamente perturbadora. No exagero, la suma de sus IQS probablemente no alcanza la temperatura ambiente. Christian dijo que si ella reaccionaba bien, entonces no te quería de verdad. Pero como lo rechazó, pues, tal vez sí te ama, dijo Tomás como si eso justificara todo. Renata estaba al borde de estallar. O sea que arruinaste una cena familiar, nos humillaste públicamente, ¿solo para probar un punto ridículo? ¿Sabes lo enfermo que suena eso? Tomás se encogió de hombros, tenía que saberlo con certeza. Christian lo dijo. Christian vive en el sótano de su madre, le recordé. Tal vez no debería seguir sus consejos sentimentales. A partir de ahí la conversación se fue a pique. Tomás dijo que su actuar estaba justificado porque primero están los bros que las hoes. Sí, esas fueron sus palabras exactas. Afirmó que si fuera al revés, él se habría hecho a un lado por el código entre hombres. Yo sabía que eso era pura basura. Al final, Tomás anunció que no asistiría a nuestra boda. No puedo apoyar un matrimonio con alguien con quien ya estuve. 3 citas no es haber estado con alguien, imbécil, le dije. Y no te preocupes, tu invitación ya estaba en la trituradora. Después de que se fue, llamé a mis padres para contarles lo ocurrido. Mi padre pareció entenderlo, pero mi madre seguía defendiendo a Tomás. Fue un malentendido, dijo. Están siendo demasiado duros con él. Siempre fue muy sensible. Además, le gustaba mucho Renata. Deberías haberle preguntado antes de empezar a salir con ella, agregó. Salimos 3 veces hace año y medio. Gritó Renata desde la cocina, lo suficientemente fuerte para que mi madre la oyera por teléfono. Mi madre colgó inmediatamente. Esa noche, Jimena me llamó. Estoy 100% de tu lado. Lo de Tomás fue inaceptable. Siempre lo he dicho, mamá creó un monstruo. Buena suerte intentando que lo vea. Por el momento, decidí cortar todo contacto con Tomás y limitar al mínimo la comunicación con mis padres. Renata y yo nos enfocamos en planear la boda. Aunque el drama familiar nublaba lo que debía ser un momento feliz, Mauricio apareció el fin de semana con pizzas y su PlayStation. Pausa en los preparativos, anunció. Necesitas dispararle a unos enemigos virtuales en vez de pensar en tu hermano real, y tenía razón. Parte 4. Un mes después, todo volvió a explotar en la cena de celebración del ascenso de Jimena. Mis padres organizaron el evento en su casa, y curiosamente, Tomás no pudo asistir. Jimena había sido promovida a jefa de enfermeras en urgencias, y durante la cena habló de su próximo viaje a Europa. En tono casual, me dijo, Alberto, ya sé que Tomás no está invitado a tu boda, pero no hay problema si viene a mi fiesta de cumpleaños el mes que viene, ¿cierto? Me reí y le respondí que era su fiesta. Ella hacía la lista de invitados. Mi madre, que había estado en silencio toda la noche con expresión de enojo contenido, explotó finalmente. ¿De verdad Tomás sigue sin estar invitado a tu boda? Pensé que era solo una exageración tuya. Le confirmé que sí, seguía sin estar invitado. Empezó a despotricar, diciendo que yo estaba siendo infantil, rencoroso. Le recordé que Tomás y yo habíamos acordado que no asistiría. Tú lo estás dividiendo todo, dijo. Lo haces por envidia, por el carisma de Tomás. ¿Carisma? Ese tipo usa camisetas con frases de cripto y no ha trabajado de verdad desde que salió de la universidad. Su idea de conversación interesante es repetir frases de los podcasts de Joe Rogan. Mi madre, sin embargo, lo ve como una mezcla entre George Clooney y Elon Musk. Mordí mi lengua y le dije que ese no era el momento ni el lugar para discutirlo, que estábamos ahí para celebrar a Jimena. Mi madre se levantó bruscamente y se fue a la cocina.
El resto de la noche fue incómodamente silencioso. Mi padre intentó salvar la situación haciendo preguntas a Jimena sobre su nuevo puesto, pero ya estaba todo arruinado. 3 días después, mi madre apareció en mi casa sin avisar. Renata estaba trabajando desde casa y yo acababa de llegar de una reunión. Mi madre entró sin invitación y dijo que quería resolver de una vez por todas el asunto de Tomás. Empezó a darme una extraña cátedra sobre cómo yo debería tener suficiente seguridad en mi relación, como para no preocuparme por una. Como la propuesta de matrimonio de Tomás, dijo que no invitarlo era cruel y mezquino, y que yo debía ser una mejor persona. Le recordé que Tomás y yo ya habíamos acordado que no iría. Si ella tenía un problema con eso, que hablara con él. Eso desencadenó una pelea a gritos, en la que finalmente soltó la bomba. Si Tomás no es bienvenido, yo tampoco iré a tu boda, esa es tu decisión, le respondí con calma. No voy a suplicarte para que estés presente en mi boda. Me miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿De verdad vas a estar bien con que tu madre no vaya a tu boda? No sería la primera vez que te pierdes un evento importante mío por culpa de Tomás, ¿o sí? Y le dolió. Porque era verdad, se perdió mi graduación de la universidad porque Tomás tenía un resfriado leve, se perdió mi primer ceremonia de premiación profesional porque coincidía con la obra de teatro comunitaria de Tomás. Él era el árbol número 3. Ni siquiera tenía líneas, me llamó cruel y se fue furiosa. Horas después, mi celular estalló de mensajes y llamadas de parte de toda su familia, tías, tíos, primos, todos diciendo que yo estaba siendo irracional, que debía respetar a mi madre. Más tarde esa noche, mi padre me llamó en privado. Hijo, creo que tu madre está equivocada esta vez, me dijo. Tomás se pasó de la raya, y las acciones tienen consecuencias. Yo iré a tu boda. Pase lo que pase con ella, fue la primera vez que mi padre tomó una postura clara en contra de mi madre en lo que respecta a Tomás. Me sorprendió de verdad, tal vez después de 35 años de matrimonio, finalmente empezaba a desarrollar una columna vertebral. Mientras tanto, Tomás empezó a publicar indirectas en redes sociales, cosas como la sangre ya no significan nada o traición familiar. Mi madre le comentaba en todos los posts con mensajes de apoyo. Añadiendo más drama, incluso creó una playlist pública llamada Canciones para Traidores, compuesta casi en su totalidad por baladas emo de los 2000. Renata quedó atrapada en medio. Mi madre le empezó a escribir directamente, intentando manipularla para que me convenciera de invitar a Tomás. Cuando Renata no respondía, mi madre comenzó a difundir rumores de que ella me estaba manipulando y alejándome de la familia. Por ahora, la mayoría de la familia de mi madre está boicoteando la boda. La familia de mi padre, por el contrario, sigue firme con nosotros. Jimena también reafirmó su apoyo. Estaré ahí pase lo que pase, nos dijo. Aunque tenga que ir sola, decidimos reducir el tamaño de la boda. Nuestra lista de invitados se redujo casi a la mitad. El lado bueno, ahorramos unos 300,000 pesos en salón y catering. Invertimos todo eso en una luna de miel espectacular en Nueva Zelanda. Días después de cerrar la lista de invitados, mi madre apareció otra vez sin avisar. Renata me escribió al trabajo, tu mamá está en la puerta. ¿Quiere hablar? Le dije que estaría en casa en 20 minutos y que, si se sentía cómoda, podía dejarla pasar. Cuando llegué, estaban sentadas en la mesa del comedor. Mi madre apenas había tocado el café que Renata le preparó. El ambiente estaba cargado. Mi madre comenzó con lo que parecía una tregua. He estado pensando en todo esto. No quiero que la familia se rompa por este asunto. Por un momento creí que iba a disculparse. Pero no. Se giró hacia Renata y dijo, esperaba encontrarte sola hoy. Creo que sin la influencia de Alberto, tú podrías entender por qué Tomás ha llegado a este punto. Renata, tranquila, respondió, con todo respeto, señora, no me parece apropiado hablar de esto sin Alberto. Este tema lo involucra a él y a su familia. La cara de mi madre cambió por completo. ¿Necesitas permiso para hablar ahora? Pensé que eras independiente. Intervine de inmediato, basta, mamá. Si viniste a insultar a Renata, por favor vete ahora mismo. Ella me ignoró. ¿Sabes, Renata? Antes de que tú aparecieras, nuestra familia estaba bien. Desde que llegaste, Alberto se cree mejor que nosotros. Me pregunto de dónde habrá sacado esa idea. Renata se levantó con firmeza. Antes de que yo llegara, Alberto ya era un profesional exitoso. Construyó su vida solo, a pesar de su familia, no gracias a ella. Luego dijo, creo que es mejor que se vaya. Podemos hablar cuando todos estén más calmados. Fue ahí cuando mi madre perdió el control.
Mientras Renata se acercaba a la puerta, mi madre la agarró del cabello y la tiró hacia atrás. Renata cayó, y en segundos, mi madre estaba encima gritándole y arañándola. La separé a la fuerza y la eché de la casa. Golpeó la puerta durante 10 minutos antes de irse. Renata tenía rasguños en la cara, un brazo amoratado y un mechón arrancado. Llamé a mi padre y a Jimena. Mi padre se mostró en shock. Pero intentó justificarla: tu madre está muy estresada. Y yo no, respondí. Y no he agredido a nadie. Jimena, que como enfermera ha visto muchos casos de violencia doméstica, vino enseguida a revisar a Renata. Fue ella quien insistió: esto no es un conflicto familiar normal. Esto fue una agresión. Renata no quería llamar a la policía, pero aceptó después de que le explicamos que un informe oficial podría ser útil si todo escalaba. Los oficiales nos dijeron que, aunque ella no presentara cargos, el caso podía continuar por las pruebas. Uno de ellos me habló en privado: estoy acostumbrado a disputas familiares. Esto no es una discusión típica. Tu madre cruzó una línea seria. Me dio la tarjeta de un abogado de familia especialista en órdenes de alejamiento. Tomás no dijo nada. Le conté por mensaje lo ocurrido. Su única respuesta fue: qué fuerte. Lo siento. Ni una excusa, ni una defensa. Llamé a Mauricio. Trajo hamburguesas y escuchó todo. Al terminar, solo dijo: bro, llevo 15 años diciéndote que tu mamá está loca. Tal vez ahora sí me vas a creer. Me ayudó a escribir un correo: después de tu ataque físico a Renata, corto todo contacto contigo. No vengas a nuestra casa. No nos contactes por ningún medio. Cualquier comunicación será a través de nuestro abogado. No es negociable. La bloqueé en todas partes. A mi padre le dejé claro: no volveré a hablar con ella hasta que busque ayuda profesional y se disculpe sinceramente con Renata. Parte 6. Al día siguiente fuimos al juzgado a solicitar una orden de alejamiento temporal contra mi madre. El juez la aprobó de inmediato, basándose en el reporte policial y las fotografías. Legalmente, mi madre no podía acercarse a menos de 150 metros de nosotros o de nuestra casa durante 90 días. Pero aún no te he contado la parte financiera de todo este drama. Mi abuelo falleció dejando una herencia considerable para sus 3 nietos, Tomás, Jimena y yo. Mis padres fueron nombrados fideicomisarios hasta que cumpliéramos 30 años o nos casáramos, lo que ocurriera primero. Mi abuelo fue un empresario exitoso. Fundó una cadena de ferreterías en todo el país y la vendió por una suma de 8 cifras. Cada nieto debía recibir unos $450,000, más ganancias de propiedades en renta. Yo nunca vi ese dinero. Siempre que preguntaba, mis padres ponían excusas: que no se podía mover, que era para emergencias, que lo estaban gestionando. La mayoría fue a gastos familiares. Jimena vivió lo mismo. Después del ataque, me preocupé más por el estado del fideicomiso. Exigí estados de cuenta y registros de transacciones, los cuales mis padres debían proporcionar por ley. Lo que descubrí fue indignante. Habían usado sistemáticamente los fondos del fideicomiso, principalmente los de Jimena y míos, para financiar la vida de Tomás y sus fracasos. Su alquiler de $2,300 al mes se pagaba desde el fideicomiso. Su SUV de $42,000 fue comprado con dinero del fideicomiso. El food truck fallido recibió $85,000. Su computadora gamer personalizada costó $5,500 y también salió del fondo. Mientras tanto, yo solo recibí $15,000 para la universidad. Jimena recibió $12,000 en 5 años. Los documentos eran concluyentes. La cuenta personal de Tomás recibía transferencias automáticas de $4,000 mensuales del fideicomiso. Pagaba sus tarjetas, seguro, teléfono, streaming y hasta suscripciones premium de apps de citas. Consulté con un abogado experto en herencias. Confirmó lo que temía. Mis padres habían violado su deber fiduciario como fideicomisarios. Usaron los fondos para fines no autorizados, favoreciendo claramente a un solo beneficiario. Con el apoyo total de Jimena, presentamos una demanda civil contra ellos por incumplimiento de deber fiduciario, malversación de fondos y violación del fideicomiso. Las pruebas eran irrefutables: transferencias, estados de cuenta, contratos de renta. Cuando recibieron la notificación, estalló el caos. Mi padre me llamó, con la voz al borde del pánico: hijo, tenemos que hablar, fue un malentendido. Los registros bancarios son claros, papá. No hay malentendido.
Mi madre contestó dulce como la miel, corazón, siempre fue nuestra intención devolver el dinero. Solo estábamos ayudando a tu hermano en un mal momento. ¿Un mal momento de 5 años? Además, no era tu dinero para prestar. El abuelo lo dejó para nosotros. La demanda fue como una bomba táctica. Nuestro abogado, es fiscal especializado en delitos financieros, se lo tomó como una cruzada personal. Descubrió que mis padres no solo malversaron fondos, sino que también alteraron reportes anuales obligatorios del fideicomiso. El impacto fue inmediato. Sus activos fueron congelados mientras se resolvía el caso. No pudieron seguir manteniendo a Tomás. Su puntaje crediticio colapsó cuando el caso se hizo público. Mi padre, que pensaba jubilarse el año siguiente, tuvo que posponerlo. Mi madre volvió a trabajar como recepcionista en una clínica dental, un puesto que consideraba humillante. Tuvieron que renunciar a su club social porque ya no podían pagar las cuotas. En su círculo, el escándalo se esparció en silencio. Nadie les dijo nada directo, pero dejaron de recibir invitaciones. Resulta que robarle a tus propios hijos no es popular entre los papás del club de golf. Tomás empezó a sentir el golpe. No podía pagar la renta, ni el coche. Tenía las tarjetas al tope. Por primera vez en su vida, enfrentó consecuencias reales. No podía conseguir tarjetas nuevas, ni préstamos, y no tenía historial laboral. Le cortaron la electricidad durante 3 días en pleno invierno. Me llamó, mira, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy en una situación difícil, ¿podrías prestarme algo hasta que esto se calme? Te lo pagaré. Lo siento, no. Mis finanzas están atadas a los gastos legales para recuperar lo que nos robaron a Jimena y a mí. Estoy por ser desalojado. Eso es un problema que tú tienes que resolver. En el tarjeta están contratando. El silencio fue brutal. Colgó. Renata y yo hicimos una boda más íntima, con 50 invitados en lugar de 200. Mi padre asistió solo y se comportó con respeto. Jimena fue con su novio. Tomás y mi madre no aparecieron, como estaba previsto. Mauricio fue mi padrino. Mantuvo el ambiente ligero a pesar de todo. En su discurso dijo, nunca vi a un hombre esquivar tantas balas familiares y aún así salir victorioso. Todos los que sabían la historia se rieron más de la cuenta. Parte 7. El caso se resolvió antes de llegar a juicio. Mis padres aceptaron un plan de pago estructurado que no los dejaría en la calle, pero los obligaba a vender su casa de vacaciones y reducir drásticamente su estilo de vida. Su casa frente al lago en Michoacán se vendió por menos de lo que pagaron. Tuvieron que mudarse de una casa de 400 metros cuadrados a un departamento de 120 en un vecindario que solían burlarse. El bote de mi padre fue lo primero que vendieron para cubrir los gastos iniciales. Se asignó un fideicomisario neutral para administrar el resto del fondo, con reglas estrictas de distribución. Como ya tenía más de 30 años y estaba casado, recibí mi parte de inmediato. Jimena la recibiría cuando cumpliera 30. La de Tomás quedaría retenida hasta que cumpliera 30 o demostrara empleo legítimo por 12 meses consecutivos. Tomás se enfureció cuando se enteró de que no tendría acceso inmediato a su herencia. Me escribió, ese dinero me pertenece. Le respondí, te toca 1/3. Y lo recibirás según las condiciones originales del testamento del abuelo, educación, negocios legítimos con supervisión o cuando cumplas 30. No más cheques en blanco. Tras la aprobación del juez, recibí mi parte, $397,000 después de impuestos y honorarios. Ver esa cantidad en mi cuenta fue surrealista. Lo primero que hice fue pagar la hipoteca. Segundo, financiar una luna de miel de ensueño en Nueva Zelanda, con todo incluido y vuelos en primera clase. Tercero, iniciar mi propio portafolio de inversiones. Sé que al abuelo le habría gustado. No le conté a Tomás. Para él, todo seguía en proceso legal. Lo dejé sudar un poco más. Han pasado 6 meses desde que resolvimos la demanda. Nos mudamos a Atlanta, como habíamos planeado. Renata está prosperando en su nuevo cargo y yo fui ascendido a arquitecto principal. Compramos una casa en las afueras con todo lo que queríamos, 4 habitaciones, sótano terminado y un jardín grande. Adoptamos un perro, un cruce de pasto. Pastor alemán, y lo llamamos Rocket. Es extremadamente inteligente. Ya entiende más de una docena de comandos. Renata bromea diciendo que es el mejor oyente de toda mi familia.
Mis padres siguen enviando correos y mensajes, intercalando disculpas, actualizaciones de Tomás y sugerencias sutiles de que les gustaría visitar Atlanta algún día. Respondo de vez en cuando, pero con límites claros. No renovamos la orden de alejamiento tras mudarnos, porque ahora estamos a varios estados de distancia. Mi padre me llama una vez al mes para contarme sobre sus finanzas ajustadas y su progreso lento pero constante en terapia. Está aprendiendo a reconocer su rol como facilitador del comportamiento de mi madre y de Tomás. Lo más sorprendente ha sido Tomás. Sin su red de seguridad, consiguió trabajo en una tienda de tecnología. Jimena, que aún habla con él a veces, dice que está cumpliendo con su horario y ganando su propio dinero. Parece que su mentalidad está cambiando. El mes pasado me envió un correo inesperado. He estado pensando en todo. Lo que hice con la propuesta fue una locura. Ahora lo veo. No era por Renata. Estaba celoso porque tú tenías tu vida en orden y yo era un desastre. Mamá y papá me lo facilitaron demasiado, y yo lo aproveché. No te pido que me perdones. Solo quería que supieras que ahora entiendo las cosas. Dile a Renata que lamento haber sido un imbécil. No se lo merecía. No respondí de inmediato. Lo hablé con Renata. Al día siguiente, le contesté brevemente, gracias por el mensaje. Significa algo. Suerte con el trabajo. Una semana después llegó un sobre desde Guadalajara. Dentro había un cheque de $500 con una nota, primer pago de lo que te debo. No es mucho, pero es un comienzo. Era ridículo comparado con lo que nos robó, pero valoré el gesto. Tomás jamás había asumido responsabilidad por nada. Mi madre sigue sin entenderlo. Su último correo decía, no entiendo por qué sigues castigándonos si Tomás ya lo superó. Ella no ve que esto nunca fue castigo. Fue responsabilidad. Sigue enviando correos pasivo-agresivos. El mes pasado me escribió una carta larguísima sobre cómo todos cometemos errores y que las familias de verdad se perdonan. Se la reenvié a Mauricio. Él respondió con un gif de un hombre tocando el violín más pequeño del mundo. Mi padre parece estar cambiando poco a poco. Empezó terapia en serio y me escribió reconociendo su rol, fui un cobarde. Era más fácil ceder ante tu madre y Tomás que defender lo correcto. Te fallé como padre. Estoy intentando ser mejor. Jimena nos visita cada pocos meses. Está comprometida y planea casarse en Hawái el próximo año. Invitó a Tomás, pero no a nuestros padres. Su decisión. La respeto. Ella y su prometido, un cirujano pediátrico, están buscando casa también en Atlanta. Pensar que volveré a tener cerca a mi hermana me hace sentir que recuperé algo que había perdido. La herencia del abuelo transformó completamente nuestro panorama financiero. Renata y yo abrimos fondos universitarios para nuestros futuros hijos y compramos una casa de vacaciones en las montañas de Carolina del Norte. Gastamos con inteligencia. Algunos lujos sí, pero sobre todo paz. Renata y yo estamos mejor que nunca. La distancia con mi familia ha sido sanadora. Hablamos de empezar una familia, a nuestra manera, en esta vida tranquila. Mauricio nos visita una vez al mes por trabajo. Siempre se queda en casa. Él y Renata se llevan excelente. Les encanta burlarse de mí. La última vez que vino, miró alrededor de la casa y dijo, ¿sabes qué es lo mejor de este lugar? Está demasiado lejos para que tu madre venga sin avisar. No se equivocó. A veces me pregunto cómo una propuesta ridícula en casa de Tomás desató esta cadena de eventos. Mi madre perdió el control. Mi padre encontró carácter. Tomás tocó fondo. Y yo, por fin, dejé de buscar la aprobación de quienes nunca iban a dármela. No era el camino que había imaginado, pero al fin, soy libre.